Señor les bendiga en esta noche. Esta es Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Estamos transmitiendo desde la Casa de Fe Yahweh Jireh con los pastores Ramón y Diana Crespo en 104 Suffolk Street de Holyoke, Massachusetts. Estamos transmitiendo en vivo a través de radiofarodeluz.net, que más que una red, somos una familia. Quiero mandar un saludo a David Silva, Lizer, David Enrique y Ashira de Spring Hill, Florida. Han sido una bendición para esta familia. También estamos transmitiendo por Salvation TV. En el Roku Player, los canales Uniendo Fuerzas Internacionalmente y Salvation Online. También estamos transmitiendo por Radio Bandera de Amor con los hermanos Junior y Ginny Soto de Puerto Rico, muy amados. También transmitimos por DJ One TV, YouTube y DJ One Radio, bamboozer.com. Pueden conectarse con nuestros ministerios en Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube y Bamboozer. Los programas de Joint Force Family Network son Veré con Veronica Torres, lunes 9 a 10 p.m., Punto de Vista con Lizer Meléndez, miércoles 8 a 9 p.m. Mujeres de Guerra con la pastora Diana Crespo, miércoles 9 de 10, y es de temas muy, pero muy interesantes. Y Sobre Alas de Águila con esta servidora todos los jueves de 9:30 hasta 10:30 p.m. Y Praise Break con DJ One los viernes 10 a 12 a.m. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, con una mente dispuesta, Señor, de que tú nos hables, que tú obres en nosotros, que tú te manifiestes, Señor. Nosotros no lo sabemos todo, Señor. Tu Santo Espíritu nos guía, Señor, nos abre la mente, nos recuerda, Señor. De esto se trata todos estos videos, Señor, que he sentido, Señor, trabajar. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en esta tarde, Señor. Guíame a toda verdad, a toda justicia. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La secuencia, obra del Espíritu Santo, pues se habló hacia los pecadores, hacia los creyentes. Pues vamos a tratar la obra del Espíritu Santo acerca del perdón, acerca de la adopción, el testimonio en nosotros. Y eso sigue una secuencia hasta donde el Señor me dirija. Amén. Vamos a considerar la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14, y lo vamos a seguir hasta el 18. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, letra mayúscula, eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Mira lo interesante, recordando que siempre hablo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que se aplica en el Antiguo Testamento
tiene que cumplirse en el Nuevo Testamento. El primer pacto, pues sabemos que nosotros recibimos la ley. La ley no se puede despegar de la vida del cristiano. Nosotros tenemos que seguir en obediencia. Los 10 mandamientos nunca se borraron, sino los rituales, lo de animal, lo que vamos a entender que Jesucristo se dio como ofrenda para que nosotros podíamos recibir el perdón de los pecados, ¿verdad? Dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, castigo y paz son opuestos, ¿verdad? Y por su llaga nosotros fuimos curados. Nosotros entendemos que la idea de una restauración de la relación entre Dios y el humano no se pudo lograr perfectamente. Se usaba animales, se sacrificaba. Aún el Señor, cuando Adán y Eva pecaron en desobediencia, Él mató un animal, ofreció sangre. En la sangre está la vida, ¿no? Y lo cubrió, primeramente lo cubrió con la promesa de que el simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de Satanás. Vamos a Levítico capítulo 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Estamos hablando, obra del Espíritu Santo, acerca del perdón. El perdón siempre estaba en el corazón del Señor. Como dije, Él buscó la forma, la promesa, lo cubrió con la promesa, entonces físicamente lo cubrió con pieles de animal, pero tuvo que sacrificar un animal. Y de ahí se hizo una realidad cuando sacó, después de 430 años, al pueblo de Israel, que le pide en Éxodo capítulo 12, comienza él a hablar sobre el primer mes, que para ellos es Abib, Nisan, abril para nosotros, sería su primer mes. Y de ahí le está dando unas directrices, lo que tenían que hacer, que si no estaban cubiertos con la sangre, el ángel de la muerte podía, que ellos no podían salir de la puerta. Lo que si uno se pone a pensar, si Cristo dijo que Él es la puerta de las ovejas, usted y yo no podemos salir de esa puerta, porque solamente Él es la puerta. Dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a hablar sobre, primeramente, se nos da el testimonio a nosotros, que fue en Hebreos capítulo 10, 14 y el 17. Y ahora vamos a hablar no acerca del perdón, sino acerca de la adopción. Aquí es donde se puede entender lo que se leyó en Hebreos cuando se habló de un testamento y un testador. Como era con sangre, pues el Señor Jesucristo fue el sacrificio, fue el testador, hizo una realidad para nosotros poder entonces ser adoptados cuando venimos a los caminos del Señor. Romanos capítulo 8, 16. Romanos capítulo 8, 16. Primeramente vamos a considerar del 14 hasta el 17.
Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, letra mayúscula, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es que usted y yo lo digamos, o otra persona diga, ese es hijo de Dios. No por eso, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios, que es Espíritu de la verdad, Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Estamos haciendo, ¿verdad? Siendo crucificados juntamente con Cristo. Ok, vamos a ahora testimonios o testimonio en nosotros. Primeramente fue testimonio a nosotros acerca del perdón y acerca de la adopción. Otra vez, hablando de testamento, en el primer testamento que se hace, una persona estipula exactamente lo que va a ser recibido, quién lo va a recibir, entonces es sellado. En el momento que es sellado, esa persona no puede contaminarlo, no puede añadir encima de algo que está sellado. ¿Qué tiene que hacer? Viene durante sus años, adopta una criatura, entonces hace otro testamento incluyendo los mismos beneficios o un beneficio en particular, porque dice, ese o esa yo adopté como mío y como yo lo hice mío, van a también recibir, son coherederos con los hijos míos. Y ese es el corazón del Señor, esa es la idea del Señor. Primera de Juan, capítulo 5:10. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Fíjate, ahora el testimonio está en nosotros. El Espíritu Santo deja a uno entender. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Nosotros, que tenemos testimonio en nosotros no ponemos en tela de juicio nada de lo que se trate del Hijo, ni del Padre, ni del Espíritu Santo. 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es tan sencillo como eso. El 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De nuevo, aunque los separaron por el conocimiento de la vida eterna, el testimonio es ese. ¿Y quién da ese testimonio? A nosotros, dentro de nosotros, el mismo Espíritu Santo del Señor. Ok, vamos a Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, después de los Hechos, Romanos, primera carta a los Corintios. Estos sí eran bien fuertes. Salieron del mundo, gentiles, paganos, hubo muchas cositas,
pero ellos tenían el derecho porque el Espíritu Santo estaba haciendo un proceso en ellos. Iban a entender Primera de Corintios, entonces la segunda carta ya está como, están siendo formados, porque hay personas que llevan un tipo de vida y le coge un poquito más, y posiblemente otra persona que no ha pasado tanto. El Espíritu Santo obra en una forma personal, según la persona, según su necesidad y la forma que esa persona se acerca a Dios. Ok, Primera de Corintios, capítulo 6, 19 y el 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuerpo y el espíritu le pertenece al Señor. Él nos creó. Así que fuimos siempre de Él. Entonces el pecado fue cometido y nos separó. Pero ¿quién fue el creador de toda la humanidad, de todo el universo, de todo lo que tiene vida? El mismo Señor. Entonces Él pagó un precio. Así que Él es dueño 2 veces. Y Él es dueño de su cuerpo. Por eso es que cuando venimos a los caminos del Señor, nosotros no podemos andar por ahí, por las calles, vestidas ni vestidos como todos los demás. Ya ese cuerpo es y se convierte en templo del Espíritu Santo, donde mora, donde está el trabajo del pecado y todas estas cosas y adopción, todo por dentro. Él obra por dentro. Entonces, ¿qué sucede? Que también obra fuera. Entonces Él tiene que dar testimonio. Usted y yo damos testimonio, no por lo que hablamos, sino por lo que la gente ve. Nosotros somos cartas abiertas. Efesios 1:13. Efesios 1:13. El que no puede dominar mucho la Biblia, eso tiene un índice. Se le hace mucho más fácil. Capítulo 1, versículo 13. Y dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, del 6 a 12. 5, 6 a 12. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Nosotros entendemos que cuando el soldado lo traspasó, esa agua y sangre, señal de su muerte verídico, para que nadie dijera, no, eso fue inventado, no, eso era una gran mentira, una decepción. Pero sabemos que cuando hablamos también del agua, no estamos hablando solamente cuando uno baja en agua. El que puede limpiar, el que nos guía a toda verdad, el que da testimonio, el que muestra al mundo, a nosotros también, que nosotros somos hijos de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo, la purificación, nos saca del mundo. Él nos invita, va tocando el corazón, nos redarguye, trae a nuestra conciencia, nosotros nos arrepentimos, sentimos el dolor. Entonces hay un proceso y Él va trabajando con cada uno de nosotros, ¿no? Dice:
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estaba hablando, ¿verdad?, anteriormente, porque también tengo mi programa en inglés, en que la nueva edición de lo que nosotros llamamos King James Version, Reina Valera, estaban introduciendo hace años, porque me recuerdo que a mí me regalaron una Biblia que supuestamente era para pastor. Gracias por la misericordia de Dios que no soy pastora. Pero estaban explicando que ese versículo no estaba ahí, que eso fue puesto ahí para mantener como una armonía de lo que quería ser explicado. Eso estaba ahí originalmente y sigue ahí, y especialmente en mi Biblia, pues yo no cambio la palabra del Señor por nadie, ni diablo, ni demonio, ni humano, ni estos, los que se llaman maestros en estos tiempos, que tienen comezón de oír, ninguno de ellos. Me gusta la palabra exactamente como fue escrita, inspirado por el Espíritu Santo y dado a hombres santos. Y esto sigue santo. Y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, que es el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y está hablando del agua y la sangre, pero está hablando de Jesucristo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Eso es lo que él quería señalar. Si los hombres entienden, si ven la diferencia entre tu vida pasada y la vida que tú llevas ahora, mayor es el testimonio, porque se tiene que encargar el Padre, que tiene que recibir toda honra y toda gloria por haber cambiado su vida de lo que eras antes. Ahora eres una nueva criatura. Dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando uno cree en el Hijo de Dios, usted tiene que mostrar sin abrir su boca que usted es un hijo de Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Tú no me vas a decir que tú dices que eres cristiano y le estás mostrando, acuérdate, nosotros somos cartas abiertas, y le está dando otra carita a la gente de afuera, y lo que está diciendo es que tu Dios, que tú representas, que eres embajador de un mentiroso, porque los que son embajadores de Satanás se parecen a Satanás, actúan como Satanás, piensan como Satanás, hablan como Satanás. Entonces, nosotros que somos templo del Espíritu Santo, Él tiene que dar testimonio. Nos da testimonio a nosotros, y nosotros damos testimonio que hubo un cambio radical en nosotros. Yo no puedo pensar como antes. Yo no puedo acostarme con 20,000 personas como antes. Yo no puedo abrir mi boca y hablar palabras soeces como si hubiera hecho eso antes. La gente tiene que dar testimonio. Y si la familia de uno conoce a uno como uno era antes, ahora tu familia sabe si cambiaste o no cambiaste. Le está mostrando que tu Dios es Dios de verdad, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está dando testimonio, porque esa es la obra del Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad, que ha venido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Así que este testimonio es bien, pero bien importante. Dice, y este es el testimonio. Ahí tiene 2 puntitos.
Ahora tú vas a entender cuál es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Usted y yo no podemos andar como muertos. Satanás es muerte, Jesucristo es vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está andando muerto. Una gran diferencia cuando uno está juntamente crucificado con Cristo. Es decir, tú matas la carne. Nosotros tenemos una ley. Esa ley dentro de nosotros es la ley del pecado. Pero dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero tú tienes que someter esa maldita carne a Dios para poder resistir. Nosotros no somos como lo que tienen, lo que dan y muestran o manifiestan obras de la carne. Eso se encuentra en Gálatas. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo y el testimonio. Gálatas 5. Ok, lo voy a empezar con el 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, letra mayúscula, el Espíritu Santo. Él está obrando para que tú seas santo y usted y yo estamos obrando para ser malvado. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo dijo, mira, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Porque hay una ley de pecado, pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, podemos resistir. Dice, pero si sois guiados, acuérdense, en el Evangelio de Juan, él dice que él nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Él estaba hablando, porque toda esta iglesia no eran perfectas. Y Pablo tenía que hablar a personas que estaban viviendo mucho tiempo en las obras de la carne, porque eran gentiles, eran tradicionales. Era fácil, es más fácil usted y yo pecar que dejar de pecar. Por eso que necesitamos la guianza del Espíritu Santo, el que obra dentro de nosotros y está con nosotros. Y manifiestas que se ven, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Parece que se quedó sin aire, porque son tantas las cosas que nosotros podemos terminar haciendo. Y cosas semejantes, quiere decir que hay muchas cosas más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, no dice frutos, dice fruto. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es como la persona. Siempre lo uso para que se entienda. El que maneja un carro, si usted va y sigue conduciendo su carro en una luz verde, pues tiene todo el derecho. Hay una ley, está vigente. Pero usted está bien. Ahora, si usted corre una luz roja, ahí es donde se aplica la misma ley que existe. Pues lo mismo como el pecado. Nosotros andamos con esta lucha
Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra otra persona, pero hay otras luchas. Una lucha que usted no puede ver, pero lo siente. Satanás por un lado, bregando con carnecita de uno. Y viene el Espíritu Santo obrando con el Espíritu con el Espíritu, para que nosotros podamos someternos a Dios, podemos resistir, y Satanás y todos los deseos de la carne se tiene que ir en el nombre de Jesús. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la oración. Hay diferentes tipos de oración. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, 17. 14, 17, gracias Señor. 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Él está anunciando, y todavía ellos no pueden entender porque todavía no se había manifestado el Espíritu Santo. Estaba con ellos, pero ellos no podían decir que estaba dentro de ellos. Nosotros tenemos esa bendición ahora. Ellos tuvieron en el periodo de 40 días que el Señor se le aparecía, ellos tenían que esperar 10 días más, así se cumplió lo que se llama Pentecostés, 50 días. Y ahí, en lo que era una fiesta del judío, ahí se presentó lo que el Señor había hablado por medio del profeta Joel, de que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Al principio yo pensé que eso solamente se estaba hablando de estos tiempos, pero cuando leí bien el libro de los Hechos, o mejor dicho, la carta a Teófilo sobre los Hechos de los Apóstoles, yo me di cuenta que ya Felipe tenía unas hijas, eran profetisas, así que ya se había cumplido la palabra del Señor. El Señor lo usaba como evangelista. Eso es uno de los ministerios por medio del Espíritu Santo que se halla en Efesios capítulo 4, versículo 11. Pero ahí ya se había cumplido porque ellas eran profetisas, mientras él era evangelista. Como estamos hablando, la obra del Espíritu Santo en la oración, pero vamos a ver Mateo 6, 7. Mateo 6, 7. Porque el Señor lo que está diciendo, que hay una forma de oración. No es porque usted puede ser como yo, porque yo oro voz audible. Es el estilo mío. Pero el Señor lo que habla en esta parte, en no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor da una forma, y es lamentable porque se ha usado por tantos años con una equivocación, como si diciendo el Padre Nuestro, que eso iba y repetirlo 50 veces. En el 9 dice, vosotros pues oraréis así. Esto es un modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? Está en el cielo. Quiere decir, Él es soberano, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Tú lo estás no adorando, tú lo estás alabando, estás reconociendo, porque la adoración es algo mucho más profundo que eso. La adoración, si uno busca lo que es la adoración, es caer sobre las rodillas tocando cara sobre tierra. Muy pocas personas oran así, muy pocas. Yo fui testigo de una vez cuando el Señor comenzó a manifestarse en un culto en casa de la hermana Brunilda. Estaba la hermana Maritza Ojeda
Estaba unos cuantos. Y había unos niños apenas de año y medio. Posiblemente de 2 y 3 años también. Y hubo una manifestación del Espíritu Santo. Se sentía la presencia que se podía cortar con una tijera. Y cuando nosotros los adultos nos dimos cuenta, esos bebés, infantes, si se pueden llamar infantes, estaban de rodillas con su nariz tocando el piso. ¿Quién les enseñó eso? Nadie le enseñaba eso. La presencia del Espíritu Santo estaba tan y tan fuerte que el alma de ellos entendieron y se rindieron en adoración a Dios. Así que cuando nosotros oramos, tenemos que entender que Él es Padre nuestro. Él está en los cielos y santificado sea su nombre. Mira lo que dice, venga tu reino. ¿Cuántas personas están esperando su reino? Cuando estaba viendo un video con la hija mía, en donde unos padres, que se ven padres que buscan la palabra del Señor, se sientan, abuelos que se sientan alrededor haciendo muchas preguntas porque la palabra del Señor me dice esto. Y ellos están repitiendo y repitiendo. Y unas muchachas ya grandes, posiblemente de 20 o 18 o 16 años, diciendo, me gustaría que se detuviera un poco, tú sabes, porque no es justo que mi abuela llegue a sus 80 y pico de años y que yo no pudiera casar ni tener hijos. ¿Dónde está la mentalidad del cuerpo de Cristo? Cuando son muchachas que fueron criadas en el Evangelio, que se ve que los padres y los abuelos son personas que conocen la palabra. Mira lo que dice aquí en el capítulo 6 de Deuteronomio, empezando con el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A todo tiempo uno tiene que estar hablando del Señor. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué hay entre los ojos? Dentro de la cabeza nosotros tenemos una mente, ¿verdad? Y algo muy interesante, porque la palabra frontales no es por casualidad. Hay una parte del frontal del cerebro que está hecho en tal forma que no es solamente algo físico, tiene una parte central que es la que busca. Parece que el espíritu del humano está por ahí mismito, porque literalmente busca la presencia del Señor. ¿Y cómo se sabe? Por la misma ciencia. En 2005 sacaron un video en donde ellos se daban cuenta que una persona que alababa al Señor en algo similar a un MRI, proyectaba un color en particular, un área en particular. Y ellos lo que quieren es meter un implante, porque si ellos logran meter ese implante, va a destruir esa área frontal. Y dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y acuérdense que el Señor dijo al pueblo de Israel en el libro de Jeremías que ya la ley y esas cosas no iban a estar en unas tablas, no iba a estar en el papel. No es solamente aquí, amado.
No es porque nosotros cargamos un libro que tiene directrices. Tiene que estar en tu corazón. Porque lo puedes tener aquí y puede ser como el pueblo de Israel, que decían cosas de su boca, pero su corazón estaba muy lejos de él. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Mira qué cosa. Se dice que Jesús es la puerta. Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora vamos a Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, vamos a Hechos, capítulo 4, 12. 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el camino al Padre. Ok, vamos a ver lo que dice en Juan 14, 26. Para que vea cómo ellos trabajan entre sí. Juan capítulo 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿ve? Y lo hace en su nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así. Él es la puerta, Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre. Y entonces dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Ok. Y el Padre fue que envió al Espíritu Santo. Pues mira lo que hace el Espíritu Santo. Juan 10, 9. 10, 9. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que esto es un proceso. El hijo hizo pagando el precio. El papá entonces, porque ya tenía preparado, como él no iba a dejar a uno huérfano, porque aquí lo dice, empezando con el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero mira qué raro, porque él dice que él se va y el Padre va a enviar el Espíritu Santo. Entonces dice: no os dejaré. Él estaba hablando de él, huérfanos, vendré a vosotros. Tú sabes que hay un proceso y sabemos que el Espíritu Santo nos lleva. Quiero que se haga esta pregunta: ¿cuánto tiempo permanezco diariamente en el lugar donde conduce a esa puerta? That's a good question. Esa pregunta está $600 millones. ¿Cuánto tiempo permanezco diariamente en el lugar donde conduce a esa puerta? No pienses que la oración es solamente eso. Porque debes estar incluyendo al Señor en todo. Eso, de cada conversación, papito, tú eres tan precioso.
tú tienes unos atributos increíbles. Eso es hablando con el Señor. La oración no es tanto pidiendo. Y usted y yo damos. Porque qué lindo cuando uno se levanta, aunque esté con dolor, aunque lo haga, Él no deja de ser Dios. Uno se da cuenta que hay una belleza en oír los pajaritos cantar, en cuando llueve y aún cuando hay nevada. Porque si tú quieres saber de dónde viene todo eso, búscate en el libro de Job, que él habla de las almacenes que tiene, de dónde viene aún el granizo. ¿Con cuánta frecuencia uso la puerta? ¿Qué sé de los inmensos tesoros de amor y sabiduría que hay tras su umbral? Todo el mundo sabe lo que es un umbral de la puerta, o como dice el americano, how often do you go through that door? Y hay algo más interesante, porque no solamente Él es la puerta, pero Él dice, si yo toco la puerta de tu corazón y tú me dejas entrar, mira, mi promesa es que yo voy a cenar contigo. We're gonna party. ¿Cuántas personas no te visitan? Y es tan agradable porque uno se une en tanta armonía y uno prepara unas cositas y qué delicioso. ¿Qué será que uno permite que obre el Espíritu Santo que ha venido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio y para guiarnos a toda verdad? En estos tiempos, con tanta decepción, necesitamos la verdad. Me gusta lo que dice, y lo voy a repetir de nuevo, la palabra es proscuneo. Cuando habla de la adoración, proscuneo. Porque hubo una señora en el tiempo de Jesús y decía la palabra del Señor de esta forma, que era necesario que Él pasara por Samaria. Y uno bien de esos bien inteligentes decía, no, porque entonces para llegar ahí tenía que coger por aquí. Y Él estaba viendo la necesidad de esta mujer. Era necesario alcanzar esa mujer que iba a estar en ese pozo a tiempo y que Él mandó a sus discípulos para que nadie pudiera interferir, porque Él quería hablar y la promesa que le dio a esa mujer. Pero Él le dijo, mira, ustedes no saben nada de la adoración, porque todo eso viene de nosotros. Y dijo, ¿sabe una cosa? Que llegará el día cuando el que va a adorar a Dios tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. No como muchos que dicen, gloria a Dios, y se ponen a cantar cosas. Con sus labios lo honran, pero el corazón muy lejos. La adoración es metiendo el hocico prácticamente en el piso, reconociendo, bajándose. No como enseñan en la lámina de esto de la teoría de Darwin, en donde enseñan que mi hijo y yo estábamos hablando de eso, ¿verdad? En donde empieza desde mono y sigue subiendo, pero ¿sabe una cosa? Cuando uno es cristiano, el verdadero cristiano, entonces tiene que hacer algo bien en particular. Aquí en el caso del cristiano hay una lámina en donde muestra que el hombre va bajando y se convierte en una C, que significa Cristo, sometiéndonos nosotros, bajándonos para que Él suba, como dijo Juan el Bautista. Es menester que yo mengüe para que Él suba, porque entendía que la persona que se humilla es ensalzado, pero era tiempo de que Él fuera reconocido, porque entendía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estábamos hablando del pecado, y entonces cómo del pecador
somos convertidos en herederos de sus promesas. Y hay algo muy en particular, esto lo voy a tocar. Brinqué, porque yo me dejo o trato de que el Señor me diga, ¿por dónde, Señor? ¿Por dónde? Mientras voy hablando, yo le pregunto al Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? Y es en el capítulo 22 de Génesis, porque hay una palabra aquí que mucha gente se trata de Abraham con su hijo Isaac, que es tipo de padre entregando un hijo. Lo que pasa es que en la mente de Abraham, porque él salió de una nación que era bien pagana, estaban acostumbrados a sacrificios humanos. Pero el Señor no le dijo, no usó la palabra sacrificio. Más bien dijo, ofrécemelo, una ofrenda. La palabra es qurbán, algo que se trae cerca del altar. Y mira que él le estaba pidiendo que lo ofreciera. Y él pensando que era sacrificio. Pero en su corazón ya había hecho eso. Y el Señor dijo, no, detén tu mano. Porque es que yo conozco tu corazón. Pero también conocía la costumbre de esa gente antes. Pero lo más lindo, aquí dice, en el 22:5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y él sabía lo que tenía que hacer. En su corazón, él dio y el Señor cogió y se quedó atrapado un animal de sacrificio. Y él dijo, Dios se proveerá, salió de su boca proféticamente. Y en Lucas capítulo 22 dice que era necesario la fiesta de Pascua, sacrificar el cordero, era el último año. Eso no es por casualidad. El que dividió en capítulos y versículos no se dio cuenta que hizo algo, una comparación. Génesis capítulo 22 y Lucas 22. Y se cumplió. La única diferencia es que él no tuvo que dar su hijo, pero el Padre sí dio a su hijo. Y es obra del Espíritu Santo para redarguir, para traer a los pies de Jesucristo. Y ahora lo quiero invitar para que usted rinda su corazón a los pies de Jesucristo, ese sacrificio, y es bien fácil. Solamente repita esta palabra: Dios, he pecado contra ti, te pido perdón. Pido que ese sacrificio perfecto de sangre me limpie de mis pecados. Que tu Santo Espíritu me guíe a la verdad, a la justicia. Y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido esto de todo corazón en el nombre de Jesús. Padre, presento toda la necesidad espiritual, emocional, física, financiera y social. Te pido, Señor, que tú te manifiestes. Dice tu palabra, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Esto es tu verdad, tu promesa, Señor. Lo reclamo para ellos, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria tuya. Yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Los invito a que busquen una iglesia
que le hable la verdad de la palabra del Señor en estos tiempos peligrosos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Señor les bendiga.